Pues vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que nos guíe, sabiendo que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada ni nadie para poder hablar. Y Dios, pues por eso estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este día. Gracias porque nos has traído con bien aquí a nuestra reunión. Gracias, Dios, porque a pesar de los conflictos, del tráfico, etcétera, etcétera, obstáculos que podemos tener, tú nos traes aquí. Te queremos pedir, Señor, de una manera muy especial, porque todos los que no han venido, que puedan estar atorados en medio de un tráfico, tú puedas traerlos con bien. Te queremos pedir, Señor, que este estudio sea de aliento y de enseñanza para todos los que estamos aquí, y que Dios, pues con tu espíritu tú guíes tanto este principio en los Salmos como también la parte de Romanos 8 que nos compartirá Miguel. Guíanos a cada uno de los dos, habla conforme a nuestras necesidades, a las necesidades de la iglesia, y toca los corazones, sobre todo que no sea una enseñanza que se olvide o podamos desechar pronto. Te queremos pedir todo esto, gracias, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy comenzamos una nueva sección, la sección número 13, y la letra que vemos ahí es una letra M, mem, la palabra mem en el alefbet, es como habíamos visto desde un principio. Recordemos que este es un salmo acróstico. ¿Qué quiere decir? El salmo acróstico es el que tiene un orden alfabético y en donde cada uno de los inicios, hay salmos más cortos que son acrósticos, o hay lamentaciones, también una parte también hay un acróstico, pero en el caso del Salmo 22, que tiene 22 secciones, cada una de las secciones corresponden a una letra del alfabeto hebreo, y por consiguiente en cada uno de los 8 versículos de cada sección, como lo hemos visto anteriormente, empieza con la letra que estamos viendo. En este caso es la letra M, es la letra mem, perdón. La letra mem, hay una palabra muy usada en el Antiguo Testamento que se llama mayim, y quiere decir, comienza con M y quiere decir agua. Ajá. De hecho, la letra M, la letra mem, mejor dicho, es una letra que, a mí a simple vista me parece una N, pero puede parecer una ola, hablando de agua, o puede parecer una fuente brotante. Miren, se las voy a enseñar. ¿Sí? Así es. Esta pareciera una ola, pero también parece como una fuente, ¿no? Entonces, y esta letra mayim se refiere, puede significar agua o puede significar aguas, multitud de aguas. Y hemos visto que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se utiliza mucho el agua, se utiliza mucho el concepto que se le da al agua, y se asemeja, y de alguna manera se habla de esto con respecto a la prosperidad espiritual, un manantial, una fuente viva, una fuente que brota. Me llama mucho la atención porque ¿algunos de ustedes tienen gatos? ¿No? Bueno, nada más tú tienes gatos. Bueno, gatos, de animalito de gatos. Bueno, los gatos son muy exigentes en sus gustos de comida y todo eso. Son mucho más exigentes que un perro, ¿no? Y un perro se te puede tomar un agua estancada, pero un gato no. Es más,
los que te venden en las tiendas de animales y todo eso, te recomiendan que si adoptas un gato le compres una fuentecita, te venden una fuentecita con su chorrito de agua corriente, porque eso es lo que más le gusta a los gatos, ¿no? Entonces, en cierta manera los gatos tienen razón, porque es el agua más fresca, ¿no? Y es el agua, esa agua. Entonces, imagínate, ten la imagen con todo eso de una fuente, de una fuente que brota un manantial. Una de las experiencias más deliciosas que he tenido yo, en una ocasión estaba en una visita de obra a un hotel que se llamaba San José Purúa, y en ese hotel hay aguas termales y hay un manantial de aguas termales. Entonces íbamos varios y de repente pues el calor del agua y todo eso nos dijo, oigan, ya les tenemos preparadas unas jarritas de limonada. Eran unas jarras que estaban frías, y el agua era sacada directamente del manantial. Sabía un poquito especial porque son aguas fuertes, son aguas muy saludables, pero son aguas de termales, ¿no? Pero era realmente, yo creo que no ha habido una limonada tan rica que me he tomado en toda mi vida, pero era el agua viva, ¿no? El agua fresca. Entonces vamos a quedarnos con estas dos imágenes. Y la palabra es hermosa, enseñándonos cosas que podemos ver, que podemos entender. La Biblia es muy didáctica, y Dios Dios Todopoderoso nos hizo una Biblia, una palabra a nuestro alcance. Las grandes verdades teológicas las virtió en principios que todos podemos apreciar, que son reales, que están a nuestro alcance. Y uno de ellos es el agua. Vemos cómo el agua se utiliza mucho en la palabra de Dios para hablar de frescura, para hablar de limpieza, para hablar de pureza. De hecho, el manantial de agua significa para los judíos del Antiguo Testamento la Torá, ese manantial de sabiduría, de conocimiento que iba a ayudar al pueblo a vivir correctamente. Yo creo que también tenía un significado muy especial para ellos, para los israelitas, puesto que no olvidemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto, y en esos lugares es muy preciada el agua. Cuando los patriarcas cavaban un pozo y lo encontraban, era tanto como tener una mina de oro. ¿Por qué? Porque eso significaba que ellos podían establecerse ahí, tener agua para su consumo y agua también para el consumo de sus animalitos, ¿no? Y encontramos también que ese manantial brotante habla Jesús. Y Jesús todavía profundiza más en esas aguas, en ese significado del agua. Podemos ver cómo esta agua calma la sed, refresca y limpia, y vemos que en el Nuevo Testamento también se le da esa connotación de aguas a las palabras de Cristo, desde luego a las palabras escuchadas con fe. Tenemos en Juan 4:10, respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. La mujer samaritana iba al pozo, aún como era una mujer con una dudosa reputación, muy probablemente iba no al pozo temprano en la mañana donde todos los demás iban, sino iba al mediodía. Y entonces ella se aguantaba el calor y todo eso, y entonces por eso cuando Jesús le dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, ella dice, ¿dónde, Señor? Dame de esa agua, ¿no? Esto es con la mujer samaritana. Posteriormente, en Juan 7, 37 a 38, en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, a la cual asistió Jesús,
Dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez más hace referencia con tomar de él, tomar de su palabra, pero no es solamente tomarla, porque uno puede desperdiciar el agua, sino tomarla con cuidado, nutriéndose. Venga a mí, beba. Y dice que a diferencia de una agua común y corriente en donde te tomas un vaso y al ratito tienes otra vez sed, dependiendo del calor, Jesús decía que no solamente iba a saciar tu sed, sino también brotaría de ti esa agua. Aquí hay un concepto muy importante: no solamente te llena esa agua, sino también te da sabiduría. El agua también habla de la sabiduría, y es un punto muy importante que vamos a ver precisamente en este estudio. Juan 15:3 dice, hablando del agua ya no tanto para saciar, sino también para limpiarse: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate, el agua, la palabra de Dios, el símil de Dios. Y en Efesios 5, 25, 26, la primera parte es una exhortación para nosotros los maridos, pero también te habla acerca de qué es lo que hace la palabra de Dios en la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo creo que aquí Pablo tenía en mente la imagen del sacerdote, el sacerdote Aarón, en el libro de Éxodo al final, en donde él tenía que lavarse, él y sus hijos tenían que lavarse perfectamente en la fuente que se había construido antes de ministrar. Esa agua, él tenía que estar completamente santificado para poder entrar en el tabernáculo y para poder ministrar como sacerdote. Entonces un proceso muy importante era el lavamiento del sacerdote antes de todo esto, ¿no? Entonces vemos cómo todo encaja perfectamente, ¿no? Y bien, pues asimismo, de la forma como un hombre sediento en medio del desierto anhela agua fresca, y cuando la encuentra se llena de gozo y considera esa agua o ese manantial como el más grande de los tesoros. Así, de esta manera, el salmista se refiere en esta sección a la palabra de Dios, la cual él toma hasta saciar su sed. Esta agua, además de que lo revitaliza, porque finalmente cuando estás tú cansado te tomas un vaso de agua fresca y te revitaliza, lo limpia y aclara su visión como si fuera un colirio. Veamos ahora esta preciosa sección, la cual tiene mucho que aportarnos. Vamos a ver, son 8 versículos, de los cuales vamos a ver primeramente los 4 del Salmo 119, de los versículos 97 al 100. Oh, fíjate cómo empieza: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En este salmo vamos a ver que no hay una petición, que no hay ninguna petición en esta sección. No hay ninguna petición del salmista para con Dios. No le dice dame más sabiduría, no le dice guárdame de mis enemigos, no le dice nada de eso.
que en algunas partes de este salmo lo dice. Simple y sencillamente estos 8 versículos exclusivamente dan una alabanza por la palabra de Dios. Y es impresionante cómo comienza. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo dice con signos de admiración, no lo dice con signos de interrogación, sino dice cuánto amo yo tu ley. O sea, él se ha dado cuenta que a través de los años él ha acumulado este amor y cariño por la palabra de Dios. Y podríamos inventar o imaginarnos más bien, porque no tiene que ser algo que no haya sucedido. ¿Cómo pudo haber dicho o por qué pudo haber dicho este salmista esto? Bueno, finalmente tenemos que este salmista escribió, ya sea David o ya sea Esdras o sea cualquier otro, escribió este salmo como el capítulo y el salmo más grande, más extenso de todos, y lo dedicó a la palabra de Dios. Vaya, esto habla de un amor por la palabra de Dios. Y él amaba la palabra de Dios. Él, como muy probablemente como cualquier israelita, inclusive pudo haber sido hasta hijo de sacerdotes, recibió una instrucción temprana en la palabra de Dios, en la Torá, y en todo lo demás lo fue aprendiendo. En un principio, como cualquier niño aprendiz, probablemente haya sido, tienes que hacerlo porque es tu deber. Pero posteriormente, cuando este salmista conoció de una manera personal a Dios, eso que él había aprendido empezó a tener un sentido correcto y una profundidad. ¿Cuántos de nosotros antes, los que hayamos conocido a Cristo antes de conocerlo, pues nos enfrentamos, conocíamos ciertos pasajes y ciertas historias, ¿no? Creo que películas de la vida de Jesús y sobre todo con las que pasan en Semana Santa hay, pero multitudes, ¿no? Y en alguna ocasión hemos visto de estas, ¿no? Alguno de nosotros recibió alguna instrucción religiosa también, ¿no? Sin embargo, todo eso carecía de sentido porque no fue sino hasta el momento en que cada uno de nosotros, y así fue, tuvo un encuentro personal con Dios. Y entonces al tenerlo comenzó este salmista, en un momento determinado Dios se reveló a su vida y la palabra cambió completamente delante de él, se volvió profunda y con un sentido y aplicable a su vida. Sin embargo, ahí no queda la cosa, sino que a través del tiempo esto es un crecimiento continuo y a través del tiempo y también de las pruebas y de las aflicciones es como Dios nos va enseñando la palabra. Dios tiene que traer aflicciones, tiene que traer pruebas para quebrar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. ¿Sabes por qué no acudimos a la palabra de Dios? Porque no la vemos tan necesaria. A veces nos quedamos sin desayunar porque tenemos prisa para ir al trabajo. Y es más, hoy el mundo moderno te dice, si compras tales barritas nutritivas y tu yogurt, entonces ya la hiciste. Te puedes ir corriendo y ahí en medio del metro te la puedes tomar, o en el coche te la puedes tomar, ¿no? Y ya con eso. Bueno, si nosotros tenemos como algo muy importante el desayuno o la comida, pues muchas veces nosotros podemos pasar días y no tener ese contacto con la palabra de Dios, y no nos damos cuenta que esto es vital. Por eso Dios trae las pruebas, porque a través de las pruebas nos damos cuenta que necesitamos estar pegados, como el salmista estaba pegado a la palabra de Dios. ¿Sabes? Este salmista conoció de una manera real la palabra de Dios y fue creciendo en ella hasta realmente darse cuenta que la amaba mucho, que era una parte esencial de su vida y que no podía pararse ningún día sin antes ir a la palabra de Dios. En Juan 14, 23 al 24 dijo
respondió Jesús y dijo a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y el Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús estaba diciendo, sus palabras eran como esas escrituras del Antiguo Testamento. Les decía, todo lo que les estoy diciendo es como los escribas los estaban diciendo, como lo que aprendieron ustedes. Y el que me ama va a guardar y va a amar mi palabra. El amar la palabra de Dios es un termómetro de cómo amamos a Dios. Pero también, si tú tienes inconsistencia en la palabra de Dios, no te desanimes. Acude a ella. Sabemos que el maligno nos quiere desanimar. No, ya para qué la lees, ¿no? No, al contrario. Decía por ahí un personaje famoso, el día que no quieras leer la Biblia, tienes que leerla más. Tienes que tener un especial cuidado en esto. ¿Sabes? Toda esta historia que dije el salmista bien podría ser la historia de cada uno de nosotros. De hecho, la ha estado reflejando con nosotros, ¿no? De nuestro contacto que hemos tenido con Dios y con su palabra. Y podemos ver que el crecimiento natural y sano en nuestra relación con Dios es conocer, apreciar y amar más su palabra cada día. Tenemos que tener en cuenta quiénes somos. Por nosotros mismos no podemos amar la palabra de Dios. Provenimos de un mundo que odia la palabra de Dios. Dice aquel himno muy famoso de Martín Lutero, Castillo Fuerte es mi Señor. Dice, esa palabra que el mundo no apetece. Sí, el mundo no solamente no la apetece, sino que realmente la odia. ¿Y sabes qué? Tu carne también odia la palabra de Dios. ¿Quién dice, perdón, que mi palabra no apetece? Martín Lutero. Okay. Martín Lutero. En el Castillo Fuerte es mi Señor. En el himno. ¿Sabes? Dice Romanos 8:7. Bueno, eso lo va a decir Miguel al ratito. Espero no spoilar, pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que para empezar a amar la palabra de Dios, o para amar la palabra de Dios, necesitamos del poder de Dios mediante su Espíritu, para poderla conocer, para poderla entender, para poderla apropiar, y para, por consiguiente, como el salmista, poderla amar. Ahora, estamos hablando de que esto es un trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, no podemos agarrar y cruzarnos de brazos y decir, ay, hasta que me llegue la inspiración del Espíritu Santo no voy a leer la palabra. No. Déjame decirte que en este proceso también hay una responsabilidad nuestra. ¿Sabes? No lo tenía preparado, pero me recuerda mucho a este versículo tan famoso de Isaías. Fíjate, dice, y habla del agua, y habla por consiguiente de la palabra y las promesas de Dios. En el Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Se está exhortando, si tú tienes sed, ¿sabes? No esperes que el flujo del manantial corra a tu lado. ¿Sabes qué? Levántate y ve a donde brota. Ve a la palabra. Sé intencional. Dice, y el versículo 6 habla de esta responsabilidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que si bien es algo que solamente el leerla, el apropiarla, el entenderla, el obedecerla es algo que es por el poder del Espíritu Santo, también tenemos esta responsabilidad muy clara de parte nuestra. Busca la palabra de Dios. ¿No tienes ganas? Búscala. Eso es una razón para buscarla con más vehemencia. La palabra de Dios. ¿Sabes? Es muy importante buscarla cada día y tomar la palabra de Dios hasta que ésta llene nuestra sed. Restablecer nuestra lectura cuando ésta se encuentre atacada por nuestros afanes. Una de las cosas más atacadas en la vida de un creyente es su tiempo con Dios. No es casualidad que a veces te puedas llenar de afanes y dejar de leer la palabra y de pasar tiempos con Dios. No es casualidad porque hay alguien que está atacándote. ¿Sabes? Insistir en ella, buscarla con vehemencia, con oración y con confesión, porque muchas veces nos podemos encontrar fríos porque estamos dejando de confesar un pecado en nuestras vidas. Y si no ves ese pecado en tu vida, pídele a Dios que te lo muestre. Muchas veces te va a decir Dios, lee mi palabra. ¿Sabes? Aquí, para terminar, aquí el salmista expresa con admiración: cuánto amo yo tu ley, teniendo por cierto ese gran amor que sentía por la palabra de Dios. Ahora la pregunta, y con esto terminamos: ¿podemos exclamar nosotros lo mismo? ¿Podemos decirle con signos de admiración a Dios: cuánto amo yo tu ley? No. O más bien estamos en el punto en donde nos convendría cambiar esos signos de admiración por interrogación. Dios, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Verdaderamente amo tu ley? ¿Amo mucho o amo poco tu ley? Vamos a ver posteriormente aquellos galardones que nos da el amar la ley y que es esa sabiduría no mundana sino celestial que nos da la ley. Pero primero es muy importante hacernos esta respuesta, esta pregunta, cambiarle por un momento los signos de admiración por signos de interrogación. Dios, pregúntale: Dios, ¿cuánto amo yo tu ley? Y bien, pues con esto terminamos esta parte. Bueno, vamos a empezar porque cada uno se pregunte cuál es la verdadera motivación por estar aquí. ¿Por costumbre? ¿Porque tienen que cumplir? ¿O porque vienen a adorar verdaderamente al Señor y buscar su voluntad? De eso va a depender mucho la forma como el Espíritu Santo nos hable. El Espíritu Santo necesita un corazón dispuesto y libertad para revelar su palabra. Cuando nosotros no lo tenemos, entonces lo que nos llevamos generalmente es intelectual, nunca espiritual. Recuerden que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, esperemos que todos aquí vengan con esa intención de adorar a Dios y de verdaderamente recibir su voluntad. Y para recibir su voluntad, nosotros tenemos que estar en la disposición de actuar de acuerdo a lo revelado. Si nosotros ya tenemos nuestros planes prehechos, vamos a buscar, si no queremos hacer su voluntad, lo que se acomode a lo que nosotros ya predeterminamos, y eso nos va a hacer salirnos de su voluntad y vivir nuestra propia forma de vivir o nuestra propia religión. Por eso es tan importante esta parte que estamos estudiando de Romanos 8:2,
de el Espíritu Santo. Entonces, el último pasaje que vimos fue: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Entonces aquí vemos la acción del Espíritu Santo. Él os enseñará y os recordará. Entonces, como decíamos, la actitud que tengamos es: recuerden que todas aquellas cosas que Dios nos pide que tomemos conciencia que no hay en nosotros, tenemos que pedírselas. Pedírselas a Dios. Cuando Santiago dice: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, generalmente la gente se enfoca en cosas materiales, cosas económicas, deseos del corazón, pero en realidad no es así. Es pedir por la voluntad de Dios, pedir porque Dios nos dé la fuerza para cumplirla, pedir porque su trabajo en nuestra vida nos haga parecernos más a Cristo, pedir porque nos lleve a una mayor santidad. Esa es la forma correcta de pedir. Si Dios nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ya está dando por hecho que si tú buscas de corazón a Dios, Él por añadidura suplirá. Y este mundo pues tiene valores equivocados, se basa por el poder, por el orgullo, por sus propios planes, etcétera, sus propias soluciones, pero no pasa nada. Lo vemos ahora con todos estos conflictos del Medio Oriente. Pueden tener sus reuniones que quieran y todo, pero no va a haber éxito, porque el verdadero, buscando paz, porque el verdadero Rey de paz es Jesucristo, es a quien han desechado, ¿no? Sabiendo, me apareció ahí un encabezado que los de Hamas están en hotel de 5 estrellas, los más asesinos. Bueno, imagínate qué tan mal está este mundo. Por eso Dios dice: no améis al mundo. Entonces, Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Él mandó su Espíritu. Quienes primero lo recibieron fueron los apóstoles en Pentecostés. Esto en forma oficial, ¿sí? Ya el Espíritu Santo había estado actuando en los apóstoles, ya les había revelado cosas, pero en Pentecostés prácticamente viene el Espíritu Santo cuando ellos piden a Dios que les dé fuerza para hablar y seguir su obra. Y a partir de entonces Él lo extendió en todo el Nuevo Testamento y lo ha derramado en cada creyente, cada verdadero creyente desde entonces. Por eso es: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación cuando Dios nos confirma que Él está en nosotros. ¿Y cómo nos confirma? No busques una forma. Dios a cada uno le da la revelación. Pero lo principal es un cambio de vida, amar la santidad, amar la palabra de Dios, ¿no? Eso es una obra del Espíritu Santo. En Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es que sabemos cuando somos salvos, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ahí ese es el papel tan importante, ¿no? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El discernimiento espiritual es algo que Dios le da a sus hijos. Y ese discernimiento aumenta en la medida que el Espíritu tiene más libertad de actuar en la persona. Y reitero, la libertad de actuar va vinculada a la disposición del corazón.
Por eso, cuando vengan a un estudio, Dios, dispón mi corazón, haz que entienda, y si entiendo, hazme obedecer, dame el cambio de mente, etc. Nosotros estamos en un proceso de transformación. Recuerden, ya hemos ejemplificado que nuestra vida es como un campo que se tiene que arar, y al principio está lleno de ortigas, de piedras, etc. Pero para sembrar la buena semilla hay que limpiar ese campo. ¿Ven ustedes? Y lo que Dios hace en la vida de un creyente a partir de la conversión es que empieza a limpiar su vida para poder sembrar la buena semilla. Por eso es que un creyente que no deja el mundo no puede crecer. ¿Por qué? Porque el mundo está retroalimentando ortigas y mala hierba y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos la verdad, no de acuerdo al punto de vista humano, sino de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y el objetivo es que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el verdadero tesoro, y eso es lo que nuestra vida debe anhelar por sobre todas las cosas, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y nos va conformando a la imagen de Cristo, es algo sobrenatural también esto. Nadie por el esfuerzo propio puede parecerse a Cristo. Necesita el Espíritu Santo hacer un trabajo de fondo. Dios entiende, dice la Biblia, todo intento de los pensamientos. O sea, aún tú todavía no entiendes lo que quieres o eres, cuando Dios ya lo sabe todo. Dios siempre ha entendido lo que somos, siempre ha entendido lo que es la humanidad, siempre ha entendido el origen del pecado. Él nos creó, sabe cómo funcionamos, Él puso nuestros sentidos, Él nos dio un cerebro, una inteligencia, etc. Él puso la forma como deberíamos de vivir, y la forma como para la cual Él nos crió es para que viviéramos en comunión con el Creador. No hay nada más grande en este mundo que vivir en comunión con el Creador, quien nos hizo. Así de simple. Ese es el objetivo de nuestra vida. Por eso, cuando una persona rechaza a Dios, o como la humanidad que rechaza a Dios, como dice Romanos 1 del 16 en adelante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y esa es la historia de la humanidad. Vemos la necedad, premia la maldad, ¿no? Llegará el tiempo cuando no se predicará la sana doctrina. Estamos viviendo ese tiempo, y las cosas se tornarán al revés. Hoy vemos cómo el mundo piensa al revés. Es una evidencia del avance del espíritu del anticristo, que se va preparando todo para la manifestación del hombre de pecado. Pero el Espíritu Santo no dejará de revelarnos como iglesia todas las cosas para llevar a su iglesia a la perfección. Miren qué hermoso pasaje de Isaías 61:10 respecto prácticamente de la iglesia, del pueblo de Israel también. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ven ustedes? Así es como Dios está preparando a su iglesia. La está vistiendo de estas vestiduras de salvación con un lino blanco resplandeciente para desposar a su iglesia. Nosotros tenemos que anhelar ese momento, porque ese momento en el que Cristo despose a su iglesia va a ser el principio de la eternidad con Dios. Es lo más hermoso que puede sucedernos, y nada se puede comparar a eso, nada se puede comparar a una relación con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo empieza a conformarnos a Cristo. ¿Ven ustedes? Y está capacitando a sus elegidos, los que hemos sido redimidos por Dios, para que a lo largo del tiempo seamos victoriosos, seamos triunfantes. Recuerden, más adelante en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no importa cómo te sientas ahorita, si a lo mejor dices, es que
no voy saliendo adelante, no triunfo, no esto, no lo otro, no aquello. Desde el momento que una persona se convirtió en que hizo de Cristo su Señor y Salvador, ya es vencedor. La batalla más grande ya la libró. ¿Ven ustedes? ¿Cómo te vas a comportar en la vida? Entonces, el mundo te quiere oprimir con sus conceptos para que tú te veas como un perdedor. El mundo menosprecia a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Pero Dios dice, eres más que vencedor por medio de aquel que te ama. ¿Qué mentalidad vas a usar en la vida, quizá a partir de hoy con mayor conciencia, para caminar? ¿Como vencedor o como perdedor? Ahí está la influencia del diablo o la influencia de Dios. ¿Ven ustedes? Y cada día de nuestra vida vamos a tener que tomar una decisión. ¿Voy a creer lo que Dios dice o no lo voy a creer? Entonces el Espíritu Santo nos está capacitando para que seamos más parecidos a Cristo, para que nuestro ser tenga la victoria sobre Satanás y sus insidias. Cristo derrotó a Satanás. Y si nosotros ya nos convertimos a Cristo y somos hijos de Dios, ya lo derrotamos. Ya tuviste la victoria. Ahora solo es cuestión de empezar a cobrar el cheque, ¿no? O sea, así de simple. Empezar a creer y vivir las promesas. Entonces, ¿qué es lo más grande que Dios puede hacer en nosotros? Capacitarnos para ser como el Hijo de Dios. Nuestro anhelo verdadero debe ser como Jesús. Pero, ¿cómo fue la vida de Jesús? 1 Pedro 1:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. ¿Ven ustedes? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque el costo de seguir el Evangelio muchas veces es la desaprobación, no muchas veces, siempre es la desaprobación del mundo, porque el mundo está al revés, está encontrado a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para producir un conocimiento santo, no la sabiduría humana, una doctrina santa, no la que está impulsada por emociones o los deseos del corazón, obras santas, no las tuyas, sino las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduvieses en ellas. Actitudes santas. ¿Cuál es una actitud santa? Creer lo que dice la palabra, por ejemplo. Se me fue de la mente. Bueno, una actitud santa es la disposición del corazón para ayudar. Así como el samaritano. ¿Quién ayudó al levita o al que en el camino asaltaron? El samaritano, ¿no? Una actitud santa, una actitud de ayuda al prójimo, un interés que está por sobre ti. El mundo te dice tú primero, no importa quién te lleves entre los pies, tú primero. Y Dios te dice tú al último, ¿no? O sea, entonces ahí está. Ejemplo, cuando te sientes a la cena, no busques los primeros lugares, no sea que llegue el anfitrión y te diga, oye, pásate allá porque a este lugar está reservado para esto, y seas humillado. Si no, ve y siéntate en el último lugar, y si llega el anfitrión y te dice, sube acá, serás honrado. A eso me refiero, ¿ven ustedes? Palabras santas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para edificación de los oyentes, para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ¿cómo hablas? ¿Cuál es tu sentido? Doble sentido, palabras puras y santas, ¿no? Una naturaleza santa, desear hacer la voluntad de Dios y vivir para que Dios vaya guiándote por el camino que Él tiene preparado para ti. Una manera de vivir santa. No voy a permitir que nada de lo que yo vivo contamine mi mente y apague la palabra de Dios, sino la que le encienda como un fuego impetuoso a través del Espíritu Santo. Ambiciones santas. ¿Cuál es la temática de este mundo? Mientras más tienes,
o mientras más famoso eres, o mientras más reconocido eres, más vale. Y en Cristo, no. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven ustedes? Es los humildes. Anhelos santos. En la vida todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos. Pero ¿qué pasa si tus anhelos te inducen a pecar? Te inducen a medirte con los demás, por ejemplo, a ser superior a los demás. Ya estás quebrantando la palabra. No dice, cada uno ve a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el anhelo santo. ¿Por qué? Porque cuando ves a los demás como superiores, tú siempre vas a aprender, aún de los incrédulos. Pero si tú te sientes superior a quien sea, no vas a recibir nada. Más bien vas a estar esperando que la persona, si te está diciendo algo, calle para tú imponer tu criterio y deseos santos. Bueno, este mundo, todos los deseos que produce son engañosos. Te dice, aquí está la felicidad, y llegas y nada más no es cierto. Dios, por otro lado, te dice, espera, te voy a llevar, ten paciencia, no perdáis vuestra confianza, etcétera. Pero un día te darás cuenta que ya eres prácticamente más parecido a Jesús, más parecido a Jesús. Imagínense este mundo, aún hablando del Espíritu Santo, ¿cómo trata el Espíritu Santo? Dicen que es responsable de la corrupción, dicen que la impiedad e insensatez de este mundo es culpa del Espíritu Santo, y todo eso incluye elementos demoníacos que deshonran a Dios el Padre. Así es este mundo. Si no lo odiarían a Israel, recuerden que Israel es el lugar donde se construyó el templo de Dios, y podríamos decir que es ahí de donde todas las cosas van a surgir. Ahí Jesús fue levantado, ahí Jesús va a regresar, de Jerusalén se va a partir el monte de los olivos en dos y llenará toda la tierra de aguas, etcétera. Por eso es tan codiciada esta ciudad, porque es la ciudad espiritual y fue donde Dios tuvo su morada, y donde en el regreso de Jesús va a regresar esta morada. Ahí por el capítulo 8, 9, 10 de Ezequiel, te dice cómo Dios, por causa del pecado de Israel, abandona el templo. Y ya no hubo más. Pero ahora Jesús vino al templo años después y era Dios y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque su mentalidad era conforme a la del mundo. Cuando Dios dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es porque nos daña ese sistema de pensamiento que nos lleva a oponernos a Dios y que nos lleva a estar inconformes con lo que Dios nos da. ¿Por qué no ver todas las bendiciones que Dios te ha dado en lugar de tener la mente puesta en lo que piensas que Dios no te ha dado? Si tú piensas que Dios ha sido injusto contigo porque no te ha dado lo que tú deseas, ¿en dónde estás poniendo a Dios? Una persona imperfecta. Estás pecando contra Dios. Porque nadie mejor que Dios, y más hablando de sus hijos, quienes cuando se convierten prácticamente le entregan el gobierno de su vida, como dice 1 Corintios 6:20, ¿no? Que dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, es el 19. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida, el momento que te convertiste, ya no te pertenece. Tú le diste el gobierno de tu vida a Dios. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te lo doy, devuélvelo porque no me gustó. Es como Israel cuando salió de Egipto. Me quiero regresar porque ahí tenía verduras frescas, ahí tenía pescados del día y muchas cosas así. En su corazón se regresaron ahí y Dios tuvo que destruir esa generación. Eso es una analogía de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahorita. Él tiene que destruir en nuestra vida todo aquello, y lo hace a través del Espíritu Santo, que no honra a Dios. Todo el tiempo que tuvo que pasar Israel para ser bendecido, 40 años en el desierto. Y es el tiempo de nuestra vida, es un símil del tiempo de nuestra vida. ¿Ven ustedes? Pero si nosotros tomamos conciencia de que le entregamos nuestra vida a Dios, entonces ya no es nuestra voluntad la que prevalece, sino la voluntad de Dios la que debemos anhelar y la que debe de prevalecer en nuestra vida. Entonces, recuerden ustedes, para tener gratitud, que Dios nos tomó como pecadores corruptos con un destino de ir al infierno y nos transformó para glorificarnos, nos convenció.
¿De dónde? Del infierno verdadero. Recuerden, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí pongan atención, los idólatras. El idólatra es el que sustituye a Dios con cualquier cosa. ¿Ven? Un ídolo es lo que anteponemos a Dios. Pero el Espíritu Santo empieza a convencernos, empieza a quitar todo lo distorsionado de nuestra mente, todas las cicatrices del pecado que hay en nosotros, para restaurarlo y hacernos a la semejanza de Cristo. Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De justicia, por cuanto no creen en mí. No, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Entonces ahí está. O sea, el Consolador no vendría. Fue algo muy hermoso, porque mientras estuvo Jesús, Él cuidó. Jesús mismo dice, a nadie he perdido sino al hijo de perdición, de quien hablaban las Escrituras, ya sabemos, Judas, ¿no? Pero Él les promete al Espíritu Santo, y Él hizo hincapié en que es el Espíritu el que da vida, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 7, del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos agua viva, que ya se mencionó hace rato en el Salmo. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto nos corrobora que hasta que Jesús resucitó, no fue cuando vino en forma permanente, esta última frase, pues, por si tenían esa duda de cuándo, ¿no? Pero lo más importante es, y por eso dice, cuando Él venga, convencerá, ¿sí? La palabra convencer puede tener dos significados. Una, imagínense ustedes así, un juicio donde hay así un tipo de esos de los Estados Unidos, que están los, ¿cómo se llaman? El jurado, donde está el jurado, etcétera, ¿no? Entonces, argumentos del fiscal, del abogado defensor, y ya determinan una sentencia. Y la otra es la acción de convencer. Obviamente aquí es la acción de convencer, pero esta palabra en griego puede tener estos significados, por eso es importante aclararlo, ¿sí? Y entonces, este segundo significado es el más apropiado. Y luego resalta la cuestión de que viene a morar en el creyente. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo moraba temporalmente en algunas personas que Dios elegía como profetas, etcétera, para que se cumpliera el propósito de Dios. Y cuando se cumplía, ya no permanecía el Espíritu Santo. Recuerden David en el Salmo 51, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque no permanecía perpetuamente. Pero qué hermoso para nosotros ahorita que Él ya permanezca perpetuamente. Juan 14, 16 y 17, no lo leí, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, obviamente, aquí todavía estaba morando temporalmente. ¿Ustedes creen que en un momento determinado Judas no fue iluminado por el Espíritu Santo? Claro que sí, pero rechazó la gracia de Dios, ¿sí? Entonces,
ahí es donde el Espíritu Santo, cuando Dios nos los da, empieza su ministerio de enseñanza. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Jeremías dice, y ninguno conocerá a su hermano porque Dios será parte de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo importante para cada creyente es mantener una relación con Dios tal que sea plenamente instruido por el Espíritu Santo. Recuerda, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, en el momento que Dios quiera, va a traer a nuestra mente las verdades de la palabra, los pasajes que son adecuados para nuestra vivencia, etc. Entonces aquí, algo parecido a lo que dijo Alex. ¿Qué pasa si tú no estás? Si no está la palabra de Dios morando en ti. ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo? Claro, es el Espíritu Santo. Pero son fábulas, pueden ser fábulas para ti. Tú necesitas la palabra de Dios que esté morando en tu mente y en tu corazón. Y eso sucede cuando tú cada día te nutres de ella, ¿sí? Y también señala que el ministerio del Espíritu es habilitarlo para dar testimonio, habilitarnos para dar testimonio acerca de Jesús. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién nos hace entender todas las cosas? El Espíritu Santo, ¿no? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que prácticamente por inspiración escribió la Escritura con sus diferentes escritores, es el que está en nuestro corazón. Solo necesitas llenarte de la palabra para que ella te guíe, ¿sí? Y te juzgue. ¿Quién es el que juzga? Jesús, ¿sí? ¿Junto a quién? ¿Con quién? Con el Padre. Vamos a ver Juan 5, 22, 27 y 30. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y también en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablando del Espíritu Santo, ¿ven ustedes? Entonces, primero, Dios le dio el juicio al Hijo. Luego, Él prácticamente inspiró porque tomó del Padre y todo se lo reveló al Hijo. Por eso Jesús decía, el Padre, yo hablo las cosas de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, también Dios dio a través del Espíritu esa dirección para escribir el Espíritu Santo. Y lo que dice 1 de Pedro, que ya mencionamos, ninguna profecía de interpretación privada, etc. ¿Ven ustedes? Él revelará todo lo que ha de venir mediante las profecías del Nuevo Testamento. Recuerden que Dios todo lo que lo escribió con un propósito, para edificación, nunca para destrucción, para que nosotros sepamos cuál es el camino correcto. Cuando tú vas caminando en un lugar de oscuridad, lúgubre, no sabes ni dónde. Ayer nos pasó algo muy curioso a mi esposa y a mí. Fuimos a ver a un doctor que está ahí en un centro comercial, y cuando ya salimos se había ido la luz del estacionamiento. Estaba totalmente oscuro, hasta que me decía Pati, oye, es que no veo. Le digo, agárrate de mí porque yo más o menos veo. Pero la verdad, o sea, no sabías ni por dónde eso iba a ser, pero ya llegamos a la camioneta. Entonces, o sea, la verdad, en la oscuridad no ves, de veras no ves, ¿no? Y así está este mundo. Entonces, cuando tú eliges, por ejemplo, vivir conforme a los principios del mundo, no disciernes la verdad, no disciernes nada, vives en tinieblas. Y claro que puedes tropezar, ¿no? Como le decía Jesús a los fariseos,
ciegos, guías de ciegos, ¿no? Que si tropiezan, harán tropezar a otros, ¿no? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿no? Ya lo dijimos, porque no hablará de lo mío, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, aún Dios nos da discernimiento para anticiparnos a las cosas. ¿Cómo? Ejemplo, David. Estaba David huyendo de Saúl y entendió que Saúl lo seguía. ¿Cómo lo entendió? Por revelación del Espíritu Santo. Manda espías y efectivamente ahí venía Saúl. ¿Ven ustedes? O sea, Dios nos da esa forma de anticipación porque la palabra de Dios que mora en nosotros nos permite ver más allá de las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa si tú no obedeces? Conoces la palabra pero no la sigues, conoces pero no la obedeces. ¿Sabes qué? No tienes la capacidad de ver. Entonces vas a ser víctima de las circunstancias. Los mismos animales presienten cuando va a venir un desastre. Es muy conocido eso. Y se van, las aves vuelan antes de los terremotos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la creación gime a una, esperando la liberación de los hijos de Dios. La creación está sujeta a maldición por causa de los hijos de desobediencia y Dios la va a restaurar. Y todo lo que pasa, todo lo que está pasando ahorita, es como una respuesta de la creación, no de la madre naturaleza, ¿eh? Eso es un sustituto de Dios. No, es una respuesta de la creación que no soporta la maldad y está esperando la liberación, como dice en Romanos también. Entonces, todos los seres humanos están corrompidos y están bajo maldición, pues han violado la ley de Dios. Y su condenación es el infierno. Por eso Jesús en Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ven ustedes? Obviamente, aquí está hablando del que no cree. Pero ¿qué pasa si tú rechazas la palabra? Si no se acomoda a lo que tú ya planeaste o determinaste en tu ser. O sea, vas a sufrir las consecuencias del pecado. Entonces, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Este punto está muy interesante, porque el análisis de este punto es, primero, la justicia del hombre, ¿sí? La justicia del hombre juzga inadecuadamente. ¿A poco no juzgan a Dios? Claro que lo juzgan. ¿Por qué los niños de Biafra, no? Por ejemplo, digo, eso es un poco antiguito para... ¿no? Pero ¿por qué? Y le echan la culpa a Dios, ¿no? ¿Y qué dice un proverbio? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así vemos este mundo. Voy a buscar un culpable, pero no es más que una evidencia de la justificación porque no quieren ir a Dios. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven ustedes? Ahí estamos hablando de la luz. ¿Cuál es la luz del Espíritu Santo? Entonces el mundo no quiere arrepentirse, no quiere doblegarse ante su Creador y por eso lo niegan. Quieren usurpar el lugar de Dios, por eso codician Jerusalén. Por eso va a llegar el momento en que va a estar rodeada de todos los ejércitos del mundo. Y es donde Dios va a hacer el más grande milagro. Otra vez, como en el Antiguo Testamento, va a destruir a todos los ejércitos que rodean Jerusalén. ¿Ven ustedes? Porque no quieren darle el trono a Dios. Entonces tú pregúntate, ¿realmente le estás dando el trono a Dios en tu vida? ¿Qué significa darle el trono a Dios? Que es tu rey, que estás a su servicio. Si no, pues repasa a reyes y todo eso. Aún reyes malvados tenían que estar sujetos a él porque era el rey, ¿verdad? Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿No te suena este versículo que cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución? Testifica que sus obras son malas y vas a ver que no te vuelves popular. Calla para que no te critiquen y vas a ser popular.
pero vas a ser un testigo falso, porque no estás testificando con tu vida. Hoy más que nunca nosotros tenemos que luchar por la verdad, porque la mentira está avanzando. Y recuerden, y cuando venga este espíritu convencerá, no, como dice, se me fue, que dice, y cuando él venga convencerá, no, ese es el que estamos viendo, que dice, Convencerá al mundo. no es ese, que dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese es. Por cuanto rechazaron la verdad, ¿sí? Entonces, esos son principios universales. Si tú como creyente, aún como creyente, rechazas cualquier cosa que no esté de acuerdo a lo que tú ya habías predeterminado en tu mente, vas a ser confundido. Por eso es que, ¿qué iglesia va a ser confundida? Imagínate la palabra de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes que tomaron aceite de reserva, representa al Espíritu Santo, los verdaderamente salvos. Las vírgenes insensatas que no tomaron aceite fueron las que fueron iluminadas, como dice en Hebreos 6, ¿no? Que les fueron iluminadas, que fueron partícipes del Espíritu Santo, pero recayeron. O sea, no se dieron su corazón para Dios. ¿Y cuál fue el problema? No fueron salvas, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De cuáles eres tú? Juan 15, 22 y 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahí está. O sea, Jesús, cuando nosotros estamos en pruebas, tienes que voltear a ver tu vida hacia atrás y ver todos los milagros que Dios ha hecho para que esto te aliente para confiar hacia adelante. Siempre las pruebas son difíciles porque entra en juego la fe. Siempre es así. Y si entra en juego la fe, entonces te ponen en una situación crítica. Miren, de la misma forma, nuestras circunstancias en la vida no reflejan con exactitud la condición de nuestra relación con Dios. Es posible que quienes parezcan estar seguros y a salvo estén lejos de Él, mientras que quienes atraviesan momentos difíciles estén seguros bajo su protección. Si nos encontramos al cuidado de Dios, podemos confiar en que Dios nos mantendrá a salvo. Este comentario me encantó, porque la realidad es que si tú confías en Dios, tú siempre estarás a salvo. No importa qué difícil sea la prueba. Lo importante es no perder tu confianza, ¿no? No perder nuestra confianza, que tiene grande galardón. Bien. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Israel por haber rechazado? Todos conocemos el versículo 6 de Isaías 64, pero miren desde el 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa fue la confesión de Israel a través de Isaías. O sea, fuimos rebeldes, te rechazamos, nos diste la luz y nosotros perseveramos en el pecado. ¿Cómo somos? Como suciedad. O sea, cuando tú vas a Dios, debes tomar en cuenta lo que tú eres, para que entonces recibas la gracia de Dios con poder. El orgullo es la característica del diablo. Recuerda, si alguno se imagina que sabe algo, aquí está la fila de los regañados. Tú sabes. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saber. ¿Ven ustedes? Entonces, nunca te pongas en el lugar de que crees que sabes. Mejor toma la actitud de que Dios te enseñe, porque ahí es donde más vas a recibir. Recuerda que cuando crees que sabes, el orgullo te impide
ver todos los aspectos, todo el panorama de las cosas. Entonces, Jesús también dijo, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ven ustedes? ¿Acaso no nosotros somos muy dados a juzgar según las apariencias? Lo que me imagino que esto está pasando, vamos y lo criticamos, ¿no? No. Por eso convencerá al mundo de justicia. ¿Saben qué importante es este pasaje? Porque la justicia del hombre está podrida. Lo que necesitamos es la justicia de Dios. Y para poder vivir en la justicia de Dios tenemos que aprender a ver bajo la perspectiva de Dios. Y esto solo va a suceder por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, después de que Jesús regresó al Padre, el Espíritu siguió haciendo su obra. Por eso dice, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia, y ahora vamos también por el juicio, ¿no? Ya dijimos, el juicio que el mundo emite. Los juicios son ciegos. El mundo es incapaz de emitir juicios verdaderos. No juzguéis según las apariencias, juzgad sobre el mismo juicio. Perdón, juzgad con justo juicio. Juan 8:16. Ya me regresamos. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí está. Por eso es que las palabras de Dios deben de ser nuestras palabras. No digas nada que no venga de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás procede del error. Y el diablo es el que nos ha llevado al error. Todos conocemos también Juan 8:44. Pero vean, vamos a ver desde del 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y fíjense, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso es que no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces aquí nosotros podemos detectar en eso que comentaba Alex hace rato, ¿no? Que no tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, el que es de Dios, las palabras de Dios hablan. Tenemos que empezar a reconocer el pecado cuando tengamos ese tipo de actitud, porque es una rebeldía oculta. Yo no quiero ir a la palabra para que Dios me revele lo que tengo que hacer, porque no quiero hacerlo. ¿Ven ustedes? O la otra, vas a acomodar pasajes de la Biblia para que confirmen lo que tú ya decidiste hacer. Eso se llama tergiversar las Escrituras. Por eso tanta insistencia de leer la Biblia en su contexto, ¿no? Es importantísimo. Bien, entonces el Espíritu Santo, cuando son expuestos a la verdad de la palabra, los convence de sus falsos juicios. Una persona conocida decía, es que yo soy bueno y yo conozco su vida, hizo una cantidad de desastres tremendos, pero se cree bueno. Imagínense ustedes. Entonces yo le mostré con la palabra que no era bueno, no juzgándolo a él, sino la misma palabra que lo juzgara, que es algo bien importante. Nosotros, o sea, también esa parte del juicio es importante. Nosotros no nos ha dado Dios el juicio a nosotros, se lo dio a Jesús. Entonces, con quienes hablemos, tienen que ser juzgados por la palabra. Por eso es tan importante siempre usar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Satanás convence al mundo de juicios falsos, y cada día es más sutil su engaño, como decíamos hace rato. Por eso es el príncipe de este mundo. Y Jesús se los advirtió a sus discípulos, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. ¿Ven ustedes? El engaño, como les decía al principio del estudio, va creciendo porque se está preparando la venida del anticristo, que su espíritu ya está en este mundo. Si Juan dice, en la primera carta de Juan, el capítulo
3 dice que ya está el espíritu del anticristo, imagínense ahorita, todo se está cocinando para que se manifieste el hombre de pecado. En Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, nosotros ya tuvimos toda una exposición de la carne, ¿verdad? Ya sabemos perfectamente bien cómo funciona. Pero es el Dios de este mundo, Satanás, el que ha apartado a la humanidad de Dios, y Dios lo permitió para que se manifieste qué es lo que hay en el corazón. O sea, Adán y Eva eran perfectos, pero tenía que manifestarse lo que había en su corazón. Por eso Dios les puso esa restricción. A veces Dios nos prueba a nosotros. Somos probados constantemente. Las pruebas generalmente evidencian lo que realmente hay en nuestro corazón. Y mientras mayor crisis hay en una prueba, es una evidencia de que hay algo más grave dentro de nosotros. Y muchas veces es que no le hemos querido rendir nuestra vida plenamente a Dios. Muchas veces es que nuestra voluntad queremos que prevalezca sobre la de Dios. Cuando la voluntad de Dios, que dice la Escritura en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. No hay nadie más sabio que Dios en la vida. Por tanto, deberíamos de seguir su voluntad con los ojos cerrados, en el sentido de, no para que te tropieces, sino en el sentido de que no haya nada que pueda obstaculizar la revelación de la verdad en nosotros mismos. Y ahí viene la verdadera fe. Dios no se equivoca. Dios gobierna cada estrella conoce a cada estrella por su nombre y gobierna todas las leyes del universo. En Hebreos te lo dice, capítulo 1. ¿Sí? Pero quien hace a Satanás su Dios, pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Dios. Eso pasa ahora. Y lo más triste es que es a través de la iglesia falsa que están apartando a los hombres de Cristo por no decir la verdad. Pero hay algo muy importante para nosotros los creyentes. Como decíamos hace rato, Satanás fue vencido en la cruz. Aunque la muerte de Cristo, él pensó que él era el que había logrado la victoria, fue su Waterloo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Cristo dio la salvación. Ahí fue su derrota. Él conoce las Escrituras, recuerden, y más que muchos de nosotros. Tentó a Jesús conforme a las Escrituras. Por eso es tan importante vivir en la sana doctrina. Por eso tan importante es meditar y en el contexto y ver bien. Cuando algo te interesa en tu vida verdaderamente, ¿no pones diligencia en ello? Claro que sí. ¿Por qué a veces no ponemos toda la diligencia en el estudio de la palabra, que es la vida? ¿Por qué? Porque todavía dentro de nosotros hay cierta rebeldía. Porque todavía dentro de nosotros hay cierta influencia de Satanás. Recuerden, los rezagos de nuestro antiguo ser, que la Biblia le llama la carne, luchan contra la nueva naturaleza según Cristo que Dios nos dio, contra la mente de Cristo. Por eso dice que no el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así luchamos. Pero mientras más cedas, o mejor dicho, mientras más te inclines al camino de Dios, más, como dice Efesios, se fortalecerá tu hombre interior por medio de su Espíritu Santo. La obediencia te fortalece y te hace más fuerte para vencer el pecado, para resistir la tentación, para que Dios te libre de la tentación. Recuerden, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Ve? Colosenses 2:15.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Cuando Satanás pensaba que había derrotado a Jesús, él obtuvo la más grande victoria y le quitó el trono a Satanás y le quitó el dominio de la creación. Satanás adquirió el dominio de la creación cuando hizo caer a Adán y Eva, pero ahora Jesús se lo arrebató. Y ahorita estamos en la parte espiritual. Luego vendrá, cuando venga Él en gloria, cuando venga a ese mundo, nuestros cuerpos serán transformados, como dice 1 Juan 3, ¿no? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ven ustedes? ¿Por qué la Biblia dice que en el amor no hay temor? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Luego entonces, cuando tememos, es porque no hemos apropiado plenamente la victoria de Cristo. ¿Y cuál es el fin de Satanás? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino de Satanás y de todos los que le sigan. ¿Quiénes son los que les van a seguir? Y lo vamos a ver en un futuro no muy lejano. Los que acepten los términos del diablo, la marca de la bestia. Quien acepte los términos de Satanás no es salvo y está fijando su condenación eterna. Eso te lo dice Apocalipsis 14. Pero vemos nosotros que el Espíritu Santo va a hacer justicia y va a conducir a los pecadores al juicio eterno y verdadero. Recuerden ustedes que Dios va a usar la conciencia. Hace rato yo le decía, ahorita voy a hablar un poquito con el capitán. Dios va a usar la conciencia. ¿Y qué dice Romanos 2:15? La obra de cada uno. No. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme al evangelio revelado a Pablo directamente por Cristo. La conciencia. ¿Quién se va a escapar de su conciencia? ¿Ven? Bien, vamos a dar gracias. Aquí termina la primera parte del Espíritu Santo. Luego viene otra muy, muy confrontadora. Más adelantito. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias por todas las verdades reveladas. Gracias, Padre, por la guía de tu Espíritu Santo. Y, Señor, ante toda esa verdad, toda esta evidencia, queremos postrarnos delante de ti para pedirte, Señor, que tú sigas haciendo una transformación en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú afirmes en la fe y en la salvación a todos los que estamos aquí. Solo tú sabes quién realmente es salvo y quién no, Señor. Pero te pedimos, te rogamos que nos concedas que esa iglesia que no es tan grande, todos lleguemos a ser salvos aquí. Te pedimos además, Padre, una vez que estamos aquí reunidos, conociendo todo el poder del Espíritu Santo y su obra, que tú siempre guíes cada estudio por medio de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, nos hables a cada uno, pero además nos des la voluntad de obedecerte, de seguirte y de confiar en ti. Señor, guarda nuestra iglesia, guarda a todos los que aún no pudieron venir hoy por diferentes causas. Trae salud y sanidad, Padre, sobre todo sanidad espiritual. Y, Señor, esperamos pronto tu regreso, con anhelo. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.